Sí. Por mí podemos comenzar, sí, no tem problema. Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ok. Soy María Luisa Toledo, del IBGE, y formo parte del Hub Regional de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil. Es un placer darles la bienvenida ao terceiro webinar de nossa série sobre indicadores de câmbio climático. A lo largo destas séries, estamos contando com a participação de expertos que compartilharão seus conhecimentos sobre o uso de novas fontes de dados e tecnologias em la mitigação do câmbio climático. Nosso objetivo é facilitar o intercâmbio de informação e promover um debate enriquecedor sobre este tema tão crucial. O seminário de hoje leva por título Big Data em la produção de alertas de desastres hidrogeológicos e em estudos de câmbio climático, e nos complace dar a bem-vinda a nosso ponente, Dr. José Marengo, investigador sênior e coordenador general de investigação e desenvolvimento do CEMADEN, é o Centro Nacional de Monitoreo e Alerta de Desastres Naturales. Dr. Marengo, muitas gracias por aceptar nossa invitação e dedicar tu tempo para compartilhar tus conhecimentos com nós. E a palavra é tua. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, María. Entonces voy a comenzar con la presentación, compartir mi pantalla. Bueno, solo ver aquí. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Antonio Marengo. Yo soy meteorólogo, trabajo mucho en climatología y cambio climático y desde los últimos 10 años trabajo también la parte de desastres y reducción de riesgo de desastres. Entonces, con todos los desastres que están pasando aquí en Brasil y en todo el mundo, y qué es lo que puede pasar con ese tipo de desastres en el futuro con cambio climático, entonces viene la preocupación de una serie de estudios científicos, estudios de gobierno, y justamente con el apoyo del IBGE y UN Big Data Regional, voy a hacer una presentación que incluye algunos motivos científicos de los estudios y también lo que tiene que ver con el uso de inmensas fuentes de datos, Big Data, para poder desarrollar esos estudios. Un poco la experiencia aquí en Brasil. Bueno, pero lo que vemos, por ejemplo, en los periódicos, como cualquier otro periódico de la región, muchos muertos en Brasil como consecuencia de eventos que fueron forzados por lluvias intensas. Lluvias intensas que caen sobre áreas vulnerables y expuestas con población vulnerable y que determina realmente un alto riesgo de desastre. Aquí tenemos los casos, por ejemplo, que pasaron en Petrópolis, que pasaron después en San Paulo, en la región litoral, y todas ellas, en cierta forma, nos dejan pensando un poco que es necesaria adaptación y acciones de reducción de ese riesgo de desastre, ya que el riesgo está presente, no hay cómo eliminarlo, y si el cambio climático aumenta ese riesgo, tenemos que ver formas de reducir ese riesgo o adaptarnos para poder reducir el número de muertos. Y estos fueron los desastres más recientes que pasaron en los dos de la izquierda. Tenemos lo que pasó a ser un símbolo ahora, el caballo llamado Caramelo, que ustedes pueden ver la inundación y el caballo subió en el techo de esa casa y se quedó por varios días hasta ser rescatado, ¿no? Y ahí abajo, en la parte inferior izquierda, nos vemos esa canoa, ese kayak ahí andando justamente en la región metropolitana de la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, que fueron afectados por lluvias intensas. Y en la derecha, en la parte superior, ven lo que pasó en España, en Valencia, afectado por una inundación brusca, y ahí abajo tenemos imágenes que todos los veranos pasan en la región metropolitana de la ciudad de San Paulo.
inundaciones urbanas, y todo ese tipo demanda muchos datos. ¿Por qué? Porque son datos de meteorología, son datos económicos. En fin, para poder hacer ese estudio tenemos que hacer un cruce de diferentes fuentes de informaciones y ahí que viene un poco la idea de esto, ¿no? Y estas figuras son súper recientes para 4 regiones de América Latina: México, Caribe, América Central y América del Sur. Esas curvas representan el calentamiento, ¿no? Que van hasta 2024, hasta octubre de 2024. Y ahí ustedes pueden ver que en todas ellas, el año más caliente hasta el momento, desde 1900, está siendo 2024, mayor que 2023, que fue considerado el año más caliente de la historia. Entonces, 2024 lo será. Y ahí, si ustedes ven, los últimos 20 años, el calentamiento aumentó. Aumentó en una tasa de calentamiento mayor, ¿no? Y claro que cuando viene el calentamiento, eso es un motivo para que los extremos pasen a ser más extremos y más intensos, ¿no? Y lo que lleva realmente a un aumento en el riesgo de desastre. Entonces, ese término es bastante usado, Big Data, y una confusión de término, pero en general podemos definirlo como un volumen inmenso de datos, sean estructurados, semiestructurados o no estructurados, y ese volumen generado por diferentes fuentes como sensores, dispositivos móviles, redes sociales, transacciones online, sistemas de información. Y dentro del sistema de información podemos tener, por ejemplo, datos de deforestación de satélites, o podemos también tener datos de niveles de ríos, datos de modelos, por ejemplo, climáticos, ¿no? Y los cambios climáticos representan un gran desafío, para lo cual tenemos una serie de datos que le llamamos Big Data ambiental, ¿no? O sea, son datos masivos que pueden ser utilizados para reducir la tendencia de crecimiento, de calentamiento global y a través de estudios, obviamente, ¿no? Porque los datos solos no hacen nada, pero los estudios que utilizan esos datos por los grupos científicos son extremadamente importantes. Y ahí tenemos definiciones de indicadores climáticos y de índices climáticos. Por ejemplo, índices son observados para monitorar la evolución y el estado del sistema climático en general, que permite una verificación de las alteraciones de clima y medir el calentamiento del planeta, ¿no? Y entre indicadores tenemos, por ejemplo, la temperatura de superficie del mar, la temperatura del aire que está subiendo, el nivel del mar que está subiendo, el volumen de hielo en el Ártico y en el Antártico que están disminuyendo, la acidificación de los océanos que está aumentando, el ciclo hidrológico que está cambiando. En algunas partes hay sequías, en otras partes hay aumento de precipitación e inundaciones. Y es claro, eventos extremos que están cada vez más frecuentes, como olas de calor, olas de frío, huracanes, tempestades severas, todo ese tipo de fenómenos. Todo eso pasa a ser fenómenos los cuales, haciendo mediciones, van a generar grandes volúmenes de información a través de datos, ¿no? Y un indicador sería una herramienta que permite obtener informaciones cuantificables de una realidad. O sea, podemos decir, por ejemplo, uh, un dato individual, más que un índice, se refiere a todo un procedimiento. Un índice combina informaciones que son generalmente no comparables. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano es compuesto a través de datos de educación, expectativa de vida, de nacimiento, Producto Interno Bruto, que son colectados. Entonces, estamos mezclando datos sociales, datos económicos. Y si a eso le aumentamos datos climáticos, por ejemplo, ahí sí podemos hacer estudios de vulnerabilidad, exposición y amenaza climática, y que eso, en términos del futuro, ya podrían ser indicadores de cambio climático. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con la tendencia de desertificación en una región que ahora es árida, ¿no? Y ahí tenemos los principales componentes del riesgo. Tenemos la amenaza climática, que puede ser la lluvia intensa, una ola de calor, falta de lluvia, que sería una sequía, la vulnerabilidad de la población, por ejemplo, población que vive en áreas muy cerca no, perfil de la población, como por ejemplo personas ancianas, que son los más vulnerables, mujeres y bebés y niños de corta edad, que son las personas más vulnerables a cualquier amenaza climática. Y exposición.
Si esa población, por ejemplo, vive muy cerca de una montaña, donde hay un riesgo alto de deslizamientos de tierra, o viven muy cerca de un río o de un canal, entonces juntando los tres nos tenemos un riesgo, y ese riesgo es justamente cuando trabajamos con desastres naturales, trabajamos con eso, porque una predicción meteorológica solamente nos da información de la amenaza climática, pero una predicción de alerta, de riesgo de desastre, que es lo que hacemos en el CEMADEN, combina la amenaza climática con vulnerabilidad y exposición. O sea, son dos tipos de predicciones diferentes. No, y es claro, así que el clima cambia, muchas cosas cambian. Por ejemplo, digamos, si trabajamos con la parte económica, queremos estudiar un posible planeamiento científico, una planificación financiera, por ejemplo. En el pasado, para eso utilizamos observaciones, datos históricos de clima, y en el futuro, qué van a pasar con las operaciones, mantenimiento, manejo y también planeamiento futuro de nuevas inversiones. Van a depender de la predicción del tiempo en términos de horas, de días, de la previsión subsazonal, por ejemplo, en 2 semanas, la previsión estacional, que puede ser cómo será el próximo verano, si la niña va a aparecer, y en proyecciones climáticas, o sea, cómo será la situación en 2040, 2050. ¿No? Entonces, cuando trabajamos con riesgo, la base científica de los riesgos. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un planeta más caliente absorbe mayor contenido de vapor de agua en la atmósfera y eso, digamos, está disponible para la formación de nubes, tempestades y lluvias intensas, que con el planeta más caliente, ese ciclo hidrológico es más acelerado. ¿No? Los extremos meteorológicos pueden afectar sistemas humanos y vulnerables, y ahí, cuando afecta a los sistemas humanos y vulnerables, pasa a ser un desastre. Si un extremo meteorológico no afecta a seres humanos, es simplemente un extremo meteorológico. Pero si el extremo meteorológico afecta a personas, ya pasamos al desastre. Antes se decía natural, ¿no? Hasta el nombre de nuestro centro es Desastres Naturales. Pero según la OMM y la Organización de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, ya no usamos la palabra natural, hablamos simplemente de desastre. ¿No? Y es claro, en cada región, el cambio climático, cambio en el uso de la tierra, por ejemplo, deforestación o urbanización o agricultura, pueden intensificar más el cambio climático. Y cuando hablamos de reducción de riesgo, por ejemplo, en Brasil, el CEMADEN trabaja en la parte superior, gestión de riesgo. O sea, tratamos de manejar el riesgo para que los impactos sean menores, o sea, reducción de riesgo. Ahí tenemos análisis de riesgo, medidas de reducción, acciones de preparación, o sea, trabajamos con la parte pre-desastre. Y ahí viene la defensa civil de otro ministerio que trabaja ya con la recuperación, respuesta, reconstrucción, restablecimiento, asistencia humanitaria y socorro. O sea, son dos centros federales, CEMADEN y la Defensa Civil, que trabajan con la acción conjunta de reducción de riesgos para poder proteger un mayor número de población. ¿No? Y ahí, colocando un poco cómo es hecho, por ejemplo, comenzamos con el helicóptero. El helicóptero sería la respuesta al riesgo. La prevención sería las acciones que podemos tomar para proteger a las personas. El mapeo de las áreas de riesgo y el monitoramiento y alerta. O sea, CEMADEN trabaja con monitoramiento y alerta. Pasa sus alertas de riesgo de desastres para la defensa civil lo pasa a la población y ahí comienza todo. ¿Qué más o menos es esta figura? ¿No? El CEMADEN aparece ahí con el apoyo de institutos como el Instituto Nacional de Meteorología y otros, los centros estatales de meteorología, el ministerio, el Servicio Geológico de Brasil, la Agencia Nacional de Aguas y la comunidad a través de informaciones locales y con colaboraciones que tenemos con universidades y otros centros de investigación, ¿no? Y colaboración internacional, obviamente. Entonces, CEMADEN emite las alertas de riesgo al CENAD, que es el Centro Nacional de Gerenciamiento de Riesgos de Desastres, y esas informaciones las repasan para la defensa civil del Estado o del municipio donde pasa, y ahí tenemos todo ese ciclo, ¿no? Entonces, nuestra parte es una parte de investigación dirigida a actividades operacionales.
¿Y cuál es la actividad operacional? La elaboración de la predicción de riesgos de desastre. Trabajamos con todo tipo de instrumentos y es un centro que tal vez podemos decir es único en América Latina. Y aquí solo colocamos un ejemplo cómo los extremos están cambiando. Esto es de la estación de la Universidad de San Paulo en la ciudad de San Paulo. Las barras representan a nivel de décadas lluvia mayor de 100 milímetros en naranja y mayor de 80 milímetros en azul. Y ahí ustedes ven que en los últimos 20 años el número de episodios de lluvias de 80 a 100 ha aumentado. Y claro que eso aumentó también por una influencia del efecto de urbanización y la isla de calor, más también por el calentamiento global, ¿no? Entonces la ciudad no cambió mucho en términos de adaptación, entonces a cada verano los impactos están siendo cada vez mayores y mayores y mucha gente muere ahogada como consecuencia de eso, gente que son llevadas por las inundaciones bruscas o los carros que son arrastrados y las personas no consiguen salir del carro y después encuentran las personas que murieron ahogadas. Y aquí, por ejemplo, en el CEMADE, que es el caso de Salvador, Bahía, hacemos todo un monitoreo, los datos de nuestra propia red. Ustedes ven la lluvia, por ejemplo, en las barritas azules, no, disculpen, son negras, y el acumulado de lluvias en esa área en celeste. Entonces, cuando pasa de un cierto valor, ahí la lluvia ya pasa a ser un agente de riesgo y ahí que se produce el deslizamiento. Y ustedes vean, por ejemplo, esa vulnerabilidad y esa exposición de las casas que están al borde del abismo, básicamente. Y muchas de esas casas caen con lluvias siguientes, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que el CEMADEN predice. Entonces, la elaboración de los alertas, la secuencia es más o menos esa, evaluación de las condiciones antecedentes de la predicción meteorológica, evaluar el monitoreo geodinámico a través de las áreas de riesgo y los valores críticos de lluvia, encima del cual el riesgo existe, y el monitoreo hidrológico, las características de previsión y de lluvia, o sea, la parte que tiene que ver con inundaciones, ¿no? Y ahí viene una toma de decisión que es hecha en cierta forma semiautomático porque todavía hay una intervención de los meteorólogos, los especialistas en geología, ahí se emite la alerta después de una reunión de gabinete y se elabora el nivel de alerta, el rojo es el alerta más avanzado, más alto, y eso se pasa a la defensa civil, que pasa a la población, y así hay tiempo de las personas ser evacuadas. Entonces, vean que todos estos trabajamos. Instrumentos de gestión y reducción de riesgo, extremos de tiempo y clima, escalas de tiempo que pueden ser horas, meses, años, décadas, escala espacial que puede ir de municipios, estados, cuencas, biomas, países. Previsiones de alerta de riesgo. En Brasil trabajamos con aquellas que son más presentes como inundaciones bruscas, deslizamientos de tierra. Aquí en Brasil no tenemos terremotos, ni tsunamis, ni volcanes, entonces no trabajamos con eso. Y también trabajamos con olas de calor, pero olas de calor más como algo que aumenta el riesgo de desastres y también aumenta el riesgo de incendios, ¿no? ¿Y cómo funcionan? A través de monitoreo con nuestra red hidrometeorológica, hidrogeometeorológica y satélites y modelar dinámico, estadístico, estocástico, machine learning, inteligencia artificial, redes neurales, y los productos dependen del tipo de usuario que va a recibir, ¿no? Entonces, estoy pasando algunos ahí, pero creo que ustedes van a poder quedarse con copias de la presentación. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con amenazas climáticas, ahí tenemos el riesgo presente y futuro y obviamente un riesgo de impacto presente y un riesgo de impacto futuro. Pero para el presente no tenemos la componente que le llamamos de vulnerabilidad, por ejemplo, que es básicamente socioecológica, socioeconómica, que puede afectar mayormente el presente, ¿no? Y que ahí tendríamos que ver cómo podemos pensar en proyectar esas vulnerabilidades en el futuro. Lo único que sabemos es que las vulnerabilidades están aumentando y la exposición también. No sabemos cuánto más están aumentando. O sea, áreas que en los años 60 no eran vulnerables, ahora son extremadamente vulnerables, particularmente en áreas donde hay construcciones irregulares, generalmente en las áreas más pobres o en las periferias
ciudades. Y aquí ven justamente la diferencia. El riesgo de desastre, amenaza, vulnerabilidad y exposición. Si ustedes ven en la foto de la derecha, ven una tempestad cayendo en el mar. No hay población ahí, solo si hubiese algún pescador en este momento, pobrecito. Ahí tenemos una vulnerabilidad de la población casi cero. Entonces el riesgo de desastre es cero, o lo aproximamos a cero, o no existe. Pero si vemos a la derecha, una lluvia intensa que cae sobre una área urbana, ahí sí tenemos un riesgo de desastre que va a depender, claro, del valor de la lluvia acumulada por hora o por día, de la vulnerabilidad y también de la exposición. Entonces, eso es la diferencia. En el primer caso de la izquierda, una predicción meteorológica es suficiente. Pero en el caso de la derecha, además de la predicción meteorológica, necesitamos de la predicción del riesgo de desastre, ¿no? De ahí que viene más o menos el tipo de datos que usamos. Entonces tenemos riesgo igual a la amenaza, exposición y vulnerabilidad. En verdad no es una multiplicación, es simplemente una función. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, aquí, con los datos que vamos a necesitar. Por ejemplo, con los datos del IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, informaciones que vienen de los censos. Nuestro último censo fue en 2022, los datos ya están siendo terminados para ser analizados. El censo anterior fue de 2010. Entonces, tenemos algunos resultados con el censo de 2010 y que serán actualizados. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un gran volumen de datos de información social, ambiental, económica, ¿no? Que es un tipo de datos. Después tenemos datos climáticos que entran dentro de la parte de amenaza, cálculo de índices de extremos, datos futuros, por ejemplo, de proyecciones de modelos. Ahí tenemos futuro, porcentaje de días lluviosos, secos, y todos esos son interpolados, ¿no? Ahí tenemos 24 modelos que el IPCC usa. Entonces, aquí podemos tener datos de estaciones meteorológicas o datos de modelos. Eso sería, digamos, la parte que tiene que ver con la amenaza. Y ahora, con la exposición, aquí con la exposición es que ya entra una combinación de datos, ¿no? Tenemos los datos del IBGE, que es IBGE, disculpen, población, densidad demográfica, áreas urbanas, con aquel color púrpura. Con el color verde tendremos, por ejemplo, indicadores de vulnerabilidad, susceptibilidad, infraestructura, uh, tipos de viviendas, número de personas que viven por vivienda, salud, economía, servicios médicos, movilidad urbana, educación, toda la parte que tiene que ver ya con diferentes perfiles de población, que eso nos determina la componente de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí tenemos en la parte abajo indicadores de extremos de precipitación, indicadores de sequía y olas de calor, y ahí tenemos, por ejemplo, IPCC. IPCC son los datos de los modelos, los 24 modelos que nos tenemos todo ese tipo de información. Y ya haciendo esos cálculos, juntando todos esos datos, que más o menos nos traducen lo que es amenaza, exposición y vulnerabilidad, podemos trabajar, por ejemplo, en el riesgo futuro, futuro próximo o futuro más distante. Pero si trabajamos solamente con datos observados del presente, tenemos un riesgo del presente. Pero simplemente para que vean que no es solamente modelos. Un modelo climático, en el futuro podemos ver escenarios climáticos. Pero en este caso lo que podemos ver son escenarios de riesgo de desastre en el futuro. Entonces ahí tenemos un volumen gigantesco de información. Y eso más o menos podría ser trabajado y reducido en la forma de mapas. Mapas de exposición, mapas de vulnerabilidad, mapas de amenaza y al final tenemos mapas o proyecciones de mapas futuras, de riesgo, ¿no? En este caso fue hecho para la Amazonía. ¿No? Y una cosa interesante es que en el estado de Amazonas, que es este estado por aquí, hay un riesgo muy alto de deslizamientos de tierra, ¿no? Generalmente, mayor índice de deslizamientos de tierra son las regiones sur y sudeste de Brasil, donde están San Paulo, Río, Salvador, Porto Alegre, Florianópolis, ¿no? Pues aquí en la Amazonia hay una grande exposición, una grande de desastre. Y aquí colocamos algunos ejemplos de estudios que se han. Por ejemplo, tenemos las áreas de riesgo en la figura del mapa de la izquierda. Esas áreas en rojo
son las áreas de riesgo que fueron monitoradas por el Servicio Geológico de Brasil y que SEMADEN usa. Y en el mapa de la izquierda, información de población, ¿no? Del IBGE. Entonces, imaginen juntar los dos y ahí creamos una nueva base territorial entre las áreas de riesgo y los datos del censo para poder caracterizar, por ejemplo, áreas de riesgo para la población basados en ese tipo de productos, ¿no? O sea, simplemente para que ustedes vean el uso de datos que tenemos. Claro que esto demanda un grado de procesamiento, computación y todo, pero la idea es esa, juntar varios niveles de información, ¿no? Y cuando trabajamos con índices de vulnerabilidad, por ejemplo, a nivel de población se utilizan 183 variables, pero mostrando algunas es eh, por género, faja de edad, ingreso económico, alfabetización, condiciones de domicilio, quién que es responsable de la casa, si es hombre, mujer, cuánto que gana, cuál es el grado de educación, porque aquí hay personas que tienen desde doctorado a personas analfabetas, porque es la realidad, no solo en Brasil, sino en muchos lugares del mundo. Y también la parte que tiene que ver ya con el domicilio. Tienen agua y desagüe, colecta de basura y energía eléctrica. Parece mentira, mas hay lugares donde no hay energía eléctrica. Entonces, muchas veces cuando hay una alerta de emisión, dice, todas las personas accesan o entran, pero es por el SMS del celular. Pero en muchas áreas no hay energía y no hay internet. Entonces, aquel que tiene celular tal vez no recibe alerta de riesgo y queda más expuesto porque simplemente no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y aquí tenemos el monitoreo y alerta, combinamos las informaciones meteorológicas, eh, las informaciones de radares meteorológicos que el CEMADEN usa de todo el Brasil, las informaciones de vulnerabilidad y también datos censitarios, ¿no? Como por ejemplo informaciones socioeconómicas y todo este tipo de información es hecha cuando trabajamos con desastres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las poblaciones, la población en áreas de riesgo, mapeados por el CEMADEN, ¿no? Casi 8 millones de personas están expuestas a riesgos de deslizamientos. Esto fue un estudio antes pasado cuando CEMADEN monitoraba 825 municipios, ahora monitora 1.133 municipios. Pero entonces la conclusión era de que a cada 100 brasileños, 4 estaban expuestos a riesgo de desastre. Y el mayor riesgo de desastre está justamente en la región sudeste de Brasil, donde está São Paulo, Río, el estado de Minas Gerais, Espíritu Santo y, bueno, esa región color mango, ¿no? Que es la región que presenta mayor riesgo y es la que presenta mayor concentración de densidad poblacional. O sea, el número de personas en riesgo es mucho mayor en esa persona, en esa región, que en la región norte, que incluye el estado de Amazonas. Entonces, cuando trabajamos con vulnerabilidad, las variables que se utilizan para índice de vulnerabilidad es población, grupos vulnerables, o sea, porcentaje de la población en áreas de riesgo, exposición física, edad, número de personas menores de 5 años y mayores de 60, que son justamente las personas que tienen mayor exposición física y capacidad de respuesta, personas ancianas que no consiguen moverse, o también aquí tenemos personas con algún tipo de deficiencia física, silla de ruedas, amputados que realmente no consiguen evacuar fácilmente, ser evacuados fácilmente. Renta, o sea, ingreso económico, cuántos que tienen una población per cápita del salario mínimo, o sea, exposición física y capacidad de respuesta, y agua y desagüe, ¿no? Que también representa cuántos municipios, cuántos moradores, porcentaje de población que viven en domicilios que tienen agua y desagüe inadecuado. Entonces, esa vulnerabilidad se determina de esa forma, con los diferentes tipos de información. O sea, tal vez lo importante aquí es solo pensar en vulnerabilidad y los datos que son considerados para definir esa vulnerabilidad, no tanto en este índice, más en el tema general, porque recuerden que vulnerabilidad es una de las componentes de desastre y vulnerabilidad también entra en la emisión de alertas precoces, ¿no? O sea, alerta precoz o alerta temprana es la alerta del desastre que puede pasar en las próximas horas. Y aquí en el caso de la región sudeste, ¿no? En los 3 estados, como les dije,
El municipio de San Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, porcentaje de población en situación de alta vulnerabilidad a deslizamientos, 67% en San Paulo, 82% en Río y 82% en la ciudad de Belo Horizonte, en la capital de Minas Gerais, ¿no? Estudios desarrollados aquí en el CEMADEN. O sea, con eso ya tenemos una idea de la gran vulnerabilidad y estas son áreas metropolitanas de ciudades de varios millones de habitantes, ¿no? Aquí tenemos noticias como esta, por ejemplo, en un municipio de Magua, en el estado de San Paulo, 4 muertos en Jardín Zaira. En Magua, 4 muertos, disculpe, en Jardín Zaira, 1 muerto. Y vean nuevamente, las casas están básicamente colgadas, ¿no? Y este es el tipo de desastre que pasan más. Vean una casa posiblemente irregular de 3 pisos y aquí solo una columna que mantiene esa casa, ¿no? Posiblemente esta casa fue condenada por la defensa civil, ya fue demolida, ¿no? Y esto es el mapeamiento de esa área de Magua, ¿no? Aquí las áreas en marrón, por ejemplo, son las áreas más vulnerables, ¿no? Entonces son esas áreas donde la atención es mayor para los alertas de la población, donde hay una vulnerabilidad mayor. El mismo caso en la ciudad de Recife, aquí, el estado de Recife, no, la ciudad de Recife en el estado de Pernambuco, y aquí tenemos las áreas donde hay una vulnerabilidad muy alta y una vulnerabilidad alta y una vulnerabilidad media, ¿no? Que generalmente son áreas donde hay elevaciones y por consiguiente una alta concentración de población. Camaragibe, también en la región metropolitana de la ciudad de Recife, igualmente las áreas que fueron definidas. Yaguatondo, Guararapes también, hacemos un zoom de esta área de aquí, y es donde están estas áreas marrones con mucha mayor, muy alta vulnerabilidad. O sea, todo este tipo de mapeamiento lo hacemos con diferentes tipos de información, tanto de la parte física ambiental como la parte social del IBGE, ¿no? Entonces, si pensamos así, en general, un índice de vulnerabilidad, tenemos las dimensiones sociales, donde ya vienen todos los perfiles de que podemos encontrar con los bancos de datos del IBGE, vivienda, población, estrategias, material, todo este tipo de información, servicios médicos, todo. Económicos, economía familiar, cuántos se aportan para el hogar, género, número de personas, ocupación y escolaridad, infraestructura, si tienen servicios de infraestructura básica disponibles, accesos a servicios públicos, y la parte ambiental, ¿no? Árboles, los árboles muchas veces protegen a la población y ahí tenemos entonces definición de áreas potencialmente inundables, ¿no? Aquí este cuadro anterior, son varios cuadros, pero aquí solo lo voy a mostrar uno, ¿no? Entonces, aquí tenemos indicadores e índices de recursos hídricos, riesgo de impacto climático, la sequía, el índice de vulnerabilidad, y los datos que necesitamos: demanda hídrica, balance hídrico, población no atendida por la red de agua, pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento, consumo medio. O sea, ustedes ven que para poder determinar ese grado de vulnerabilidad a la sequía no es solamente la lluvia que utilizamos. Utilizamos la lluvia más una serie de indicadores sociales, socioeconómicos. Aquí, claro, al final aparece índice de precipitación, días consecutivos secos, pero aquí pueden ver todo tipo de información relevante a sistemas hídricos. En las otras figuras son también similares, pero ya colocando un ejemplo aquí. El riesgo de sequía en la región nordeste de Brasil. Ahí tenemos la amenaza, que sería un índice de sequía, donde está más rojo es digamos, la sequía más intensa. Exposición, que son las áreas agroproductivas, o sea, en este caso es la producción agrícola a la cual estamos más expuestos, y la vulnerabilidad de la agricultura familiar, cuando trabajamos con pequeños agricultores, áreas pequeñas, o sea, no trabajamos con el agronegocio aquí, es áreas pequeñas, y ahí ustedes pueden ver donde dice el riesgo de seca, ¿no? Entonces, esos mapas donde se presenta el riesgo de seca son áreas donde hay una fuerte amenaza de sequía y también producciones que se concentran en esas áreas. O sea, nuevamente, un gran volumen de tipos diferentes de información y algo similar hecho ya para un nivel más nacional, ¿no? O sea, severidad de la sequía en el mapa del medio, riesgo en el otro del mapa riesgo. Entonces podemos tener, por ejemplo, este riesgo de sequía concentrado en esta época del año. El foco era en 3 estados, por eso que nosotros están en blanco, pero el foco era Amazonas, por la sequía que tenemos en la Amazonía. Ustedes pueden ver el riesgo alto de sequía. Y la situación que tenemos en el estado de Mato Grosso, que también está asociado a sequía.
en el Pantanal, Minas Gerais y el estado de Paraná. ¿Ya? Entonces, existe el programa PRONAF de asistencia técnica a cooperativas y asociaciones de pequeños productores. Y es claro que para eso la idea, por ejemplo, es garantizar seguridad energética y seguridad hídrica, o sea, tenemos irrigación, energía eléctrica, la dependencia de los pequeños agricultores a los productos agrícolas y la renta, o sea, el ingreso. La extrema pobreza es definida con un valor de 1.068 reales, que más o menos es el salario mínimo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, productos que se Semadín elabora a pedido del gobierno, áreas de pasto y agrícolas afectadas por la sequía hasta 2024, donde dice CO, NE, son las regiones de Brasil, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste y sur, los estados que forman esa UF, Unidad Federal, y el porcentaje de municipios que están afectados por sequía. El mayor porcentaje está en ese color marrón, 80%, y acuérdense de que en este momento Brasil, por ejemplo, está afectado por una sequía en la Amazonía y la sequía también en la región del Pantanal, ¿no? Y partes del estado de Minas Gerais, ¿no? Aquí también tenemos información, por ejemplo, de los inmuebles rurales que son afectados por sequía, ¿no? Según el Cadastro Ambiental Rural, CAR. Y también aquí tenemos algo que el Ministerio de Pueblos Indígenas aquí de Brasil pidió, que son las áreas indígenas y asentamientos que podrían ser potencialmente afectados por la sequía, ¿no? O sea, la sequía generalmente se traduce también en sequía hidrológica, o sea, reducción de los niveles de los ríos, y esas poblaciones indígenas se quedan aisladas. No tienen cómo llegar combustible, alimentación, educación, ya que no hay carreteras, muchas carreteras en la Amazonía, el transporte es básicamente por barco, por lancha, por barco. Entonces, a veces todo eso es totalmente afectado. Y en el futuro, por ejemplo, si estamos pensando qué puede pasar en el futuro, donde tenemos 1.5, 2 y 4 sería el calentamiento futuro proyectado. Lo que queremos es no pasar de 1.5 grados, que infelizmente este año va a pasar 1.5 grados. El peor escenario sería 4 grados más caliente. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el grado de calentamiento global que puede pasar con la escala de colores. El cambio en la precipitación en verde es el aumento de la precipitación, que puede ser en la forma de extremos, y el marrón es el cambio de la precipitación. Marrón significa negativo, o sea, reducción de la precipitación. O sea, estas serían las amenazas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con predicción de desastres, la ocurrencia de desastres representa una amenaza significativa para todas las comunidades en el mundo, no tanto países ricos como países pobres. España, Estados Unidos, que fue afectado por los huracanes Helene y cualquier otro, Milton, por ejemplo, tan vulnerable como cualquier otro. Big Data se ha mostrado una herramienta muy promisoria para la predicción de desastres, ¿no? Y su evaluación de sus impactos ambientales, ofreciendo informaciones valiosas para la mitigación y la respuesta eficaz a ese tipo de desastres. Entonces, en Jing, en la China, desarrollaron un sistema basado en Big Data para inundaciones, donde sensores de monitoreo hidrológico, datos meteorológicos, informaciones geoespaciales e históricos de inundación pasados fueron utilizados. Nuevamente, un gran volumen de datos para poder llegar a una respuesta eficaz. Bueno, con eso termino la presentación. Tal vez fue un poco desordenado, pero les muestro un poco, ya que el tema era cambio climático, desastres y el trabajo del CEMADEN, es un poco mostrar lo que el CEMADEN hace en términos de emisión de riesgo de desastres y cómo Big Data puede ser utilizado para elaboración de esas predicciones de riesgo de desastres en el presente y en el futuro. Y particularmente la importancia de los datos socioeconómicos para determinar vulnerabilidad y exposición, así como los datos climáticos y de modelos para determinar la amenaza. Y el riesgo de desastre va a depender de esa combinación mortífera en algunos casos de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Bueno, con esto termino la presentación, entonces creo que todavía hay tiempo para preguntas, me parece. Sí, muchas gracias, doctor José. Tenemos muchas preguntas en el chat. Romeu Ferreira
pregunta: ¿cuáles son los mecanismos, desafíos y oportunidades actuales inerentes a la intersección entre cambio climático e enfermedades zoonóticas, em pequenas áreas vulneráveis e com pouco acesso a serviços de saúde? Y justamente hay que pensar que el cambio climático no genera epidemias, no genera nuevas enfermedades, que se dice por ahí. Pero lo que el cambio climático puede hacer es empeorar la situación. O sea, si tuviésemos una situación, por ejemplo, precaria en salud básica, la sensación de cambio climático va a empeorar esos problemas, ¿no? Y eso es verdad en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en Brasil, el número de personas que murieron o personas que fueron afectadas por ola de calor, por ejemplo, personas que murieron como consecuencia de infartos, particularmente los más ancianos, es un valor alto, ¿no? Más las personas son internadas en estos centros y justamente viene ese aspecto, ¿no? De cómo que el clima la predicción meteorológica puede ayudar a prever las olas de calor y de hecho lo hace. Pero si la población está expuesta, si la población no recibe ayuda, si los puestos médicos no tienen lo mínimo necesario para atender a las personas que están sufriendo estrés térmico, por ejemplo, ahí podemos tener un gran número de muertos. Más el problema existe con o sin cambio climático, pero que cambio climático puede empeorarlo mucho. Sim, graças. Romeu também pergunta: seria possível hoje sugerir alguns determinantes de modelos predictivos para identificar áreas de alto risco e populações vulneráveis para buscar uma planificação eficaz da intervenção em saúde pública, utilizando Big Data ambientales? Sí, sí es posible. Justamente cuando trabajamos con los municipios de alto riesgo, o sea, pensar un poco que estos municipios de alto riesgo, por ejemplo, la parte que tiene que ver con deslizamientos de tierra, con un deslizamiento de tierra pasa, muchas veces rompe todas las túbulas, los tubos y las conexiones de agua y desagüe y todo ese desagüe queda expuesto, ¿no? Y corta agua y las personas ya están expuestas a un ambiente sanitario muy pobre, ¿no? Y si a eso se le acrecenta el problema de pobre sistema de salud básico, entonces la situación va a ser peor. O sea, hay sí mapeos de este tipo de informaciones que la Fundación Osvaldo Cruz está trabajando activamente. Es claro que en una ciudad como San Paulo, por ejemplo, si el agua se acumula mucho tiempo, como en Porto Alegre, el agua se acumuló por las inundaciones, eso genera un alto riesgo de enfermedades que tienen que ver con hantavirus o leptospirosis, que tienen que ver con las ratas, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo de que ciudades expuestas y vulnerables a desastres también lo sean en la parte de salud. Sim. Camila Zinger, é, minhas perguntas se relacionam especialmente com o monitório à escala municipal. Que ferramentas estão disponíveis para o segmento mostrado? Exemplo, que sítios web recomendas para obter, né, dados geoespaciais e ferramentas de geotecnologia recomendas? Sí, claro, el sitio del IBGE tiene todas esas informaciones y herramientas de tecnología para poder bajar y procesar los datos, ¿no? Eso es extremadamente importante. Como también, claro, que hay otros lugares que tienen los otros datos, porque la escala que nosotros trabajamos en MADEN y el IBGE también es en la escala municipal, ¿ok? Municipios, distritos. Pero hay que pensar que hay distritos grandes que por un lado hablamos, por ejemplo, como Petrópolis. En la parte alta de Petrópolis, que es un distrito en el estado de Río de Janeiro, hay una alta vulnerabilidad a deslizamientos de tierra. Y en la parte baja de Petrópolis, en el mismo distrito, hay una alta vulnerabilidad a inundaciones bruscas. O sea, tenemos varios tipos de exposición a desastres y la escala municipal es la que usamos. Pero a veces aquí nosotros intentamos trabajar en la escala submunicipal, porque esa es la que realmente es importante para mapear desastres y sus impactos.
Sí, tenemos muchas otras preguntas, pero tenemos dos personas con las manos levantadas. ¿Quieres hablar, Olga? ¿Es posible abrir el micrófono? No. Mateo Solís, ¿quieres preguntar? Ok. Eh, Otra pregunta. Diego Nascimento. Ele diz: Soy Diego Nascimento, professor em la Universidade Federal de Goiás e atualmente estou em Barcelona por uma estância de postdoc. Muitas graças por la apresentação, professor. Tenho uma pergunta. Atualmente em Brasil, qual é o maior problema do sistema de envio de alertas à la população? Em Valência, la alerta se enviou à la población muy tarde, debido a la inercia del gobierno local. Bueno, aquí en el Brasil existe ese problema. ¿Por qué? Porque aunque el CEMADEN emite los alertas con tiempo anterior, aún hay muertos, ¿no? Por ejemplo, les coloco el caso de Puerto Alegre. Las lluvias de Puerto Alegre comenzaron más o menos el 29 de mayo en el estado de Río Grande do Sul y aumentaron hasta los primeros 29 de abril, disculpe. Y aumentaron hasta los próximos días de mayo con esas ondas, o sea que la altura del lago Guaíba inundó la ciudad rompiendo la compuerta. El CEMADEI ya había, la predicción meteorológica ya indicaba lluvia desde el día 26, ¿no? Era un frente frío que entraba y la humedad de la Amazonía. Y el CEMADEI ya había comenzado a emitir las alertas de riesgo alto y muy alto de inundación a partir del día 29. Entonces ya había eso. Los problemas son dos. ¿Por qué? Porque el CEMADEN emite para la defensa civil y la defensa civil emite para la población. El primer problema es que en muchos lugares no hay defensa, ¿no? O muchas veces no le dan la importancia necesaria a esas alertas, diciendo, nuevamente científicos locos, ¿no? Más por otro lado, que es el peor lado, es la población. No digo que la población es culpable de sus muertes, es simplemente de que falta una percepción del riesgo de desastres por parte de la población, porque muchas personas no quisieron salir de casa, decían que nunca pasó eso antes, nunca fueron, sus casas eran fortalezas, y después cuando el río comenzó a subir ya era tarde más, las personas subieron al techo, habían ancianos que no podían subir al techo, murieron ahogados, entonces falta mucho esa creación de esa mentalidad de que desastres matan. Por ejemplo, yo soy de Perú y en Miraflores hay placas que muestran caminos seguros para riesgo de tsunami después de un terremoto. La población ya sabe que así que las alarmas de tsunami ya saben lo que hacer, ya tienen esa percepción que si se quedan ahí y viene una ola pueden morir. Entonces, eso es un poco lo que falta en Brasil. Es por mucha parte, mucha falta, muchas veces es falta de una educación ambiental desde los niveles básicos. Nosotros estamos tratando de cubrir esos vacíos a través de cursos de entrenamiento, programas en escuelas, pero es algo que debería estar en el currículum educativo. Sí, gracias. Inés María, de INDEC, de Argentina. Mi pregunta es, el listado de indicadores de vulnerabilidad que expuso el doctor Marengo va de acuerdo a las directrices IPCC que comentó antes? No, no, IPCC es un panel científico intergubernamental, ¿no? Como es un panel científico intergubernamental, disculpen, tiene una capacidad de dar subsidios científicos, pero no de imponer políticas. Entonces, disculpe, IPCC puede trabajar con análisis de vulnerabilidad y todo eso, mas IPCC no tiene la autoridad de decir a un país, ustedes tienen que utilizar estos índices, tal o cual. Ya corresponde a cada país determinar eso. Lo que el IPCC da son las bases científicas que muestran la necesidad de crear índices de vulnerabilidad que pueden ser diferentes, por ejemplo, en una región europea, en una región andina, en una región
de vegetación como la Amazonía, ¿no? Entonces, hay muchos índices de vulnerabilidad, lo que complica a veces la comparación entre países. Sí, Diego diz: muchas gracias, profesor. Es verdad, la educación climática es cada día más urgente. Eucilene Santana pergunta: hablamos mucho de olas de calor, pero ¿qué pasa con el calor extremo? ¿Cuál crees que es la diferencia y qué intervenciones son necesarias en el contexto del bienestar de la población si estas son diferentes? Bueno, realmente uno es consecuencia del otro. Cuando tenemos, por ejemplo, una ola de calor, hay todo un fenómeno meteorológico atrás de esa ola de calor, pero podemos hablar un aumento brusco de la temperatura por un número de días, ¿no? O sea, todos los días, por ejemplo, imaginen en una ciudad donde la temperatura, tipo Europa, ¿no? 18 grados, 19 grados, y las temperaturas llegaban a 30 y tantos grados. Era una ola de calor. Y esa ola de calor produce lo que nosotros llamamos de sensación térmica. O sea, en Río, en el 23 tuvimos olas de calor que llegaron, la temperatura máxima llegó a casi 39 grados, pero la sensación térmica era algo casi de 52 grados, ¿no? 52 grados no es la temperatura, es la sensación térmica, que es una combinación de temperatura y humedad. Podemos tener un calor seco o un calor húmedo. ¿Entendió? Son cosas diferentes. Pero lo que es importante es un fenómeno meteorológico. Más ese fenómeno meteorológico puede tener impactos en qué? En la sequía. Falta lluvia y una ola de calor aumenta la intensidad de la sequía. Y si aumenta la intensidad de la sequía, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de incendios, como los que tuvimos ahora en Amazonía, y ese humo llegó a ciudades del sur de Brasil, Uruguay, creo que hasta Argentina. La ola de calor es un fenómeno meteorológico. El calor extremo, o sea, la sensación de calor, es consecuencia de la ola de calor. Sí. Olga Suriel, muy buena presentación. ¿Cómo en Brasil maneja las alertas en los lugares que no cuentan con energía e internet? Esa es una buena pregunta, porque ahí vienen un poco los problemas que existen. Por ejemplo, aquí se habla, tal organización de tal ministerio ya va a tener a través de la ANATEL, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, formas de poder enviar SMS. Y yo cuestiono eso porque SMS, para alguien que vive en San Paulo, lo reciben, o sea, son los textos que uno recibe por el celular. Más imagina que el celular se pierde durante el deslizamiento de tierra, que el deslizamiento destruyó una torre de celular y destruyó una torre eléctrica. Entonces, en algunos casos, en algunas ciudades se aprendieron las lecciones y se tienen las formas más, digamos, populares. Carros de sonido, que aquellos que salen anunciando ahí, vendiendo productos, las campanas de las iglesias, sirenas, ¿no? Que esos funcionan con grupos electrógenos. Entonces, esos son tal vez lo más básico para alertar a la población. Si vamos a depender de tecnología, acuérdense que no todos los países, no todas las regiones de un país tienen internet, tienen energía. Muchas regiones no tienen. Sí. Miguel pergunta: excelente apresentação. Quando hablamos de riesgo, estamos hablando directamente de recursos financeiros de las autoridades públicas. Qual é sua opinião atual sobre este compromisso em Brasil e em mundo? Bueno, cuando trabajamos con riesgo tenemos las tres componentes, que es la amenaza. O sea, la información meteorológica viene de instrumentos, que instrumentos vienen de estaciones. Muchas veces las estaciones no están bien mantenidas, están con los instrumentos malogrados, ¿no? Entonces ahí es un problema. Pero la parte de vulnerabilidad y exposición, eso se refleja un poco en la construcción de obras, por ejemplo, que pueden proteger a la población, piques, barreras de vegetación. Entonces muchas veces o canalización de los ríos, o limpieza de los drenajes, que a veces está lleno de basura. Entonces, muchas veces esa parte es minimizada por los gobiernos, ¿no? Si vemos
Hay figuras así que salen publicadas en en la prensa, que yo no sé si son oficiales o no, donde se ve, por ejemplo, una reducción de la inversión federal en Brasil para combatir desastres. Cada vez estamos recibiendo menos recursos. ¿Por qué? Porque en Brasil, cuando acontece un desastre, todo el mundo preocupa, cambia, senador, diputado, pero cuando no hay desastres, todo es tranquilo. Cuando pasa el desastre, ahí nuevamente. Entonces, una de las partes fundamentales es la prevención. Y nosotros no estamos trabajando mucho con la prevención, estamos trabajando más con la reacción después del desastre. Entonces, prevención es algo que puede salvar vidas, más prevención es algo que necesita de una inversión fuerte. Yo creo que los países ya tienen que pensar de que con el clima que ya está cambiando, tenemos que trabajar en formas de proteger la población. Y eso a través de medidas que demandan un grande nivel de inversión. É, temos duas perguntas que estão relacionadas. Cláudio Retamal, do Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, pergunta: Chile ha experimentado ondas de calores sequias? Mi pregunta é: como pode a análise de Big Data melhorar a predicção, prevenção e resposta? E Camila Zinger pergunta: tiene algum exemplo do uso de uma ferramenta que utilize IA no contexto apresentado? Bueno, en el caso de Chile, sí, este año Chile ya está sufriendo una sequía intensa desde hace los últimos 14 años. Este año llovió un poco, pero no alivió el problema en esa región y lo que pasaron fueron las sequías cerca de Valdivia, me parece, acompañados de grandes incendios forestales, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con incendios forestales necesitamos los indicadores de sequía, que son precipitación, tipo de suelo, los impactos de la sequía, población que viven, cuál es el riesgo de esas poblaciones y también, claro, datos de los incendios, que aquí le llaman de queimadas, ¿no? Que son generalmente datos de satélite. Entonces vemos una gran combinación de diferentes fuentes de datos para eso, ¿no? O sea, ya no es solamente el dato del pluviómetro del servicio meteorológico, son datos tanto de la parte ambiental, de ese satélites, datos de la parte social, población vulnerable, ¿no? Que existe y va a existir, y eso es un tipo importante. Ahora, en términos de inteligencia artificial, para inteligencia artificial necesitamos de un histórico, o sea, lo que llamamos las condiciones anteriores, ¿no? Porque lo que inteligencia artificial hace es, o sea, es ver toda la parte histórica y en base a eso trabaja. Pero en muchas regiones no hay eso histórico ahí suficiente como para poder tratar la inteligencia artificial, las redes neurales, no sé si neurales o neurológicas, pero en fin. Entonces, que yo sepa, hay estudios sobre eso, pero todavía no he visto así un resultado así que pueda decir, bueno, inteligencia artificial va a resolver. Los servicios meteorológicos están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, nosotros también, pero me parece que eso es algo que puede demorar algunos meses todavía para poder confiar en ellos y ver si realmente es mejor o no que las predicciones utilizando modelos estadísticos o modelos dinámicos. Para cerrar, uma última pergunta, 2 minutos para terminarmos. Daniele Sintra, de Universidade Federal Fluminense. É possível criar indicadores e índices, ao menos regionais, para a América Latina, por exemplo, para que seja possível comparar informação de países? Trabajar a nivel de países, así, países, digamos, con delimitación política, Brasil, Perú, Chile, es un poco difícil porque no existe una uniformidad en índices usados. Por ejemplo, que usa el IBGE, yo sinceramente no sé si lo utiliza el Instituto de Estadística de Chile o Argentina. Son índices diferentes, pero las conclusiones pueden ser similares. Entonces, hay formas de trabajar dependiendo de la situación, porque en algunos casos puede ser más interesante trabajar a nivel de cuenca. Por ejemplo, la cuenca amazónica, la cuenca del Paraná Plata, la cuenca del Orinoco, la cuenca del Titicaca. O en otros trabajar a nivel de bioma, bioma Amazonía, bioma Pampa, zonas áridas, por ejemplo, biomas andinos, ¿no? Hay diferentes formas de trabajar. Pero yo creo que las metodologías usadas por cada país son diferentes. Más me parece que las conclusiones finales
sí podrían comparar entre ellos, ¿no? Eso es algo por ejemplo, cuando se trabaja con el IPCC, tratamos de hacer ese tipo de comparación. Es un poco difícil, ¿no? Pero por lo menos se aproxima lo más pronto posible, por ejemplo, en el caso de la Amazonía y la Cuenca del Plata, que tienen mejor disponibilidad de datos que cuencas andinas. Sim, temos muitas outras mensagens, agradecendo, felicitando. Sandra Silva diz que mi tesis versou sobre a precipitação máxima em Petrópolis. Utilizei textos do professor Marengo, que feliz de conhecerte. Muitas pessoas agradecendo. Dr. Marengo, se puderes compartilhar tu apresentação conosco, para muitas pessoas estão pedindo, pero gostaria de lembrar que a gravação web deste seminário estará disponível em la página del Hub. Vamos terminar, Dr. Marengo. Te agradecemos muito por tu valiosa contribuição e disponibilidade. Muitas gracias. Yo les agradezco por la atención y mi presentación en versión PDF pueden usarla. No sé cómo que UN Big Data está trabajando con disponibilización de eso, pero si utilizan, pueden utilizar o simplemente colocar fuentes C+D, ¿no? Y me parece que dejé también mi email, si alguien desea hacer alguna consulta, eh, siéntanse libres de contactarme por email y si puedo responderles sobre algo que yo entienda bien y sepa, puedo ayudarlos. De otra forma, puedo pasar para otras personas que trabajan también en el asunto. Sim, sim, graças. Quisiera agradecer também a todos os participantes, especialmente a la rede de transmissão do conhecimento de CEPAL, por proporcionarmos a plataforma para o evento. Tendremos um recesso de fim de ano e em fevereiro volveremos com nossos seminários web. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Gracias. ¿No?